Bien, pues vamos a empezar con este segundo tema que está dedicado en líneas generales a lo que suponen también las exposiciones universales en esta nueva arquitectura que empieza a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Hay algún compañero que tiene el micrófono abierto y se oye el ruido? Gracias. Entonces, vamos a dividir este tema que es tan amplio en dos secciones. Vamos a llegar hoy hasta la Torre Eiffel, pero la continuaremos el próximo día, puesto que Eiffel también fue constructor de puentes, podemos explicar con más detenimiento. ¿Hay alguien todavía con el micrófono abierto? Si lo puede apagar, por favor, para que no se acople el sonido. A ver. Cristina, ¿tiene el micrófono? Ahora, fenomenal. Gracias. Bien, pues como decía, vamos a empezar con ver y conocer qué son las exposiciones universales. De nuevo alguien tiene, perdón por la interrupción, el micrófono abierto y se escuchan los ruidos. Bien. Cristina, ¿puede apagar por favor el micro? Es que se oye el ruido. Gracias. Bien. Como decía, las exposiciones universales empiezan en el siglo XIX, pero realmente las primeras exposiciones, aunque fueran a nivel nacional, empezaron a darse ya en el siglo XVIII. Una de las primeras exposiciones fue esta de 1798, que era una exposición de origen francés, situada en el campo de Marte. Sí, situada en el campo de Marte y que fue promovida desde el propio gobierno. Entonces, ¿cuál era la intención de estas primeras exposiciones universales? Pues era sobre todo promover la propia industria de cada uno de estos países en este tiempo en que las exposiciones, como digo, tenían un carácter nacional. En esta primera exposición del año 1798 se dio en reunión 110. Perdón por la interrupción. Alguien que tiene el micrófono abierto, Es por que favor. se oye mal, no sé qué pasa, pero hay un micrófono abierto. El micrófono se apaga en la parte de abajo, donde hay un pequeño micrófono al lado del dibujo de la persona. Si se puede apagar, por favor. Sí, gracias, Bruce. Bien. Entonces, como decía, en esta exposición, que duró únicamente 3 días, en este periodo eran todavía breves, se dieron reunión unos 110 expositores en total y, como digo, cada uno de estos expositores mostraba sus avances tecnológicos. Después, la siguiente se realizaría en 1801, es la fotografía, o bueno, el grabado que tenemos aquí, esta exposición. En este momento todavía se aprovechaban edificios existentes previamente, aún no se llegaban a construir edificios ex professo para este tipo de exposiciones, y esta es la fiesta de inauguración de la exposición francesa del año 1801. Los títulos van cambiando desde exposición de productos de la industria francesa, aquella primera, hasta Exposición Nacional de Productos de Industria Agropecuaria y Manufacturera. Poco a poco se van haciendo más especializadas y se va indicando con precisión qué productos son los que se van exponiendo. Las exposiciones, como digo, proliferan en París los años sucesivos hasta el año 1849. Entonces, otros países europeos comienzan a imitar esta iniciativa, especialmente Gran Bretaña. Sin embargo,
A partir del año 1850 esta situación cambia. Por favor, abierto. Como decía Bruce, abajo hay un icono con un micro. Asegúrense todos, por favor, de que tiene una línea que lo tacha, porque es que si no se oye muy mal. ¿Tú tienes posibilidad, Milagros, de poner a todo el mundo en silencio? Pues tiene que ser cada uno. No puedo. Vale. A ver, voy a ver. Fijar, convertir. No, no puedo. Vale. Entonces, Vale, creo que es Cristina de Leito que tiene problemas y se ha dado de baja ahora. Así que ay, esperamos que no vuelva a producirse. muy bien. Bien, pues entonces seguimos. Perdón por este contratiempo. Bien, como decía, a partir del año 1850 esta situación cambia, puesto que los aranceles se liberan, hay una mayor permisividad en el tránsito de mercancías por toda Europa, precisamente para intentar favorecer, puesto que hay esta gran evolución industrial y tecnológica, intentar favorecer el comercio entre los distintos países. De esta manera, los ingleses empiezan a fraguar la idea de convertir estas exposiciones, bueno, esta es una fotografía de 1849, convertir estas exposiciones en muestras con carácter internacional. Entonces, a esta última, de 1849, acude el príncipe Alberto, quien es convencido cuando llega después a Inglaterra por Henry Cole, al que tenemos en esta imagen, un diseñador y personaje polivalente en el inglés. Convencido, como digo, por Henry Cole, el príncipe Alberto y también la reina Victoria empiezan a tener la idea de crear o convocar una exposición que tuviera carácter internacional, es decir, no solamente para mostrar los avances ingleses tanto a los propios ciudadanos británicos como también a aquellos que viajaran hasta allí, sino para aumentar el volumen de aquellos viajeros, puesto que esto podría convertirse si más países participaban en esta exposición y, como digo, tuviera un carácter de tipo internacional. A partir de aquí empiezan ya a proliferar, vamos a hacer un pequeño repaso por las distintas exposiciones universales hasta nuestros días, antes de empezar ya con el Crystal Palace. Pues estas exposiciones universales, como digo, van a tener varias fases desde su comienzo en el año 1851 en Inglaterra. Las primeras, sobre todo, como aquellas primeras nacionales francesas, van a tener como intención principal mostrar los avances de la industria y los avances tecnológicos. En París se dan varias, esta es la exposición francesa de 1878. Vean aquí que hay un elemento muy importante con el que casi concluiremos nuestra sesión de hoy, que es la Estatua de la Libertad, porque en su construcción también participó Gustave Eiffel, como veremos más adelante. Así pues, dentro de este primer bloque de exposiciones hasta el año 33 tenemos varias, una memorable fue la de Barcelona de 1888. Entonces, lo que nos interesa de estas imágenes es ver sobre todo las grandes dimensiones de estos edificios pensados, como digo, para mostrar esos avances de la ciencia y de la industria. Esta es la que ocupará el inicio de nuestra próxima sesión y parte del final de esta, que es la de París de 1889, donde tiene lugar la erección de la Torre Eiffel. Los pabellones se diseñan con mucho cuidado para llamar la atención, tanto por lo que es la forma como por los materiales utilizados, que debían también mostrar los avances de la industria. Esta es la de París del año 1900. San Luis, 1904, en Estados Unidos, también se solicita la participación en este circuito de exposiciones internacionales con la misma intención en esta primera fase.
aunque como vemos imitando edificios historicistas europeos. San Francisco 1905. En Estados Unidos iremos viendo cómo esta magnitud de los edificios, que acompaña por regla general a la arquitectura norteamericana, es común en todas estas muestras. Chicago 1933, con los distintos edificios que se van erigiendo. Algunos, como veremos, serán edificios efímeros, otros nacerán como tales, pero se planteará después mantenerlos como monumentos posteriores, y otros, desgraciadamente, terminarán desapareciendo. Si bien aquí vemos de nuevo edificios de carácter historicista, no olvidemos que el neoclasicismo tiene una profunda repercusión en la arquitectura norteamericana de los siglos XVIII y XIX. Llegamos hasta Nueva York en 1939 y empiezan a aparecer ya estos edificios más elocuentes de los nuevos avances. Son la perisfera, el trilón y el incline de Wallace Harrison y André Fulbux. Poco a poco aparecen edificios, vean, emblemáticos que todos recordamos porque siguen estando en pie, puesto que se dejan así dispuestos para futuras visitas, aunque las exposiciones concluyan, por lo que supone de avance tecnológico especialmente. Estamos ya visitando estas segundas, cuyo carácter distintivo ya hemos señalado, que es el mostrar estos edificios que son alarde de la nueva tecnología, pero también las peculiaridades culturales de cada uno de estos países, y esta intención se va a prolongar desde el año 33 hasta el año 1988. ¿Para qué? Para favorecer sobre todo el diálogo de los países, una sensibilidad que empieza a despertarse sobre todo y se acentúa después de las guerras mundiales. Se busca sobre todo, como digo, ese diálogo. También en los panoramas generales de estas muestras se ve la tendencia del diseño y la arquitectura peculiar de cada uno de estos países, aunque cada pabellón pertenezca a un lugar diferente. Osaka 1970, ya vamos viendo arquitecturas muy distintas, muy avanzadas, mucho más cercanas a nuestro tiempo. Vancouver 1986, con una cúpula geodésica muy importante en la construcción de observatorios astronómicos y de otros edificios destinados al estudio, en este caso ahora convertido en Museo de Ciencias. Esta arquitectura circular va a tener una gran trayectoria dentro de estas exposiciones universales. Esto es Brisbane en 1988, en Argentina, y ya de aquí en adelante casi todas van a tener uno de estos edificios esféricos que llaman poderosamente la atención. Tenemos también Sevilla, 1992. También con su correspondiente edificio circular. Todas estas exposiciones universales, como todos sabemos, generan después un gran avance y desarrollo y impulso tecnológico e industrial y también económico en los distintos países donde se realizan, por el ingreso de los visitantes y por lo que generan después las visitas ulteriores a estos edificios construidos ex professo con idea de ser perennes a lo largo de la historia. Lisboa 1998, y en estas ya se empieza a reconocer una singularidad distinta a las de las anteriores fases, y es que ahora cada uno de los países que organiza las exposiciones en esta recta final del siglo XX y en el siglo XXI pretenden a través de estas muestras fabricar su marca nación, aquello que las distingue, que las diferencia, es decir, adquieren un punto de vista publicitario aún más acentuado respecto a las anteriores. Y en esta recta estamos todavía en las que se desarrollan en estos primeros años del siglo XXI, Aichi 2005, edificios deslumbrantes y muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico para la arquitectura moderna, como por ejemplo Shanghái 2005, donde proyecto aquí el pabellón español de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, muy llamativo sobre todo con su iluminación nocturna. Algunos empiezan ya como este, por ejemplo, o también el pabellón
alemán de Milán 2015 a resultar arquitecturas netamente futuristas, pero que, recordando lo que veíamos en la sesión anterior, no se podrían comprender, entender o asimilar con corrección si no tenemos en cuenta todos los avances respecto a materiales y a técnicas constructivas que desde esa revolución industrial que explicábamos el día pasado hasta nuestros días no han hecho otra cosa que evolucionar, pero que sin aquel gran cambio no hubieran sido posibles. Y ya llegaríamos hasta la última exposición universal, que tuvo que ser aplazada en el tiempo a causa de la pandemia, Dubái 2021, con edificios también llamativos desde el punto de vista tanto de los nuevos materiales como del diseño, aunque algunos de ellos siempre recuperan algunas características distintivas del país, retrotrayéndonos a tiempos anteriores. Pues bien, después de hacer este paseo por las exposiciones universales, que es donde se gesta la arquitectura que vamos a ver hoy, hasta nuestros días, vamos a conocer ya más de cerca el primer edificio que nos va a ocupar parte de esta sesión, que es el Crystal Palace, construido para la primera exposición internacional de 1851. Bien, el lugar elegido, en primer lugar vamos a abordar el lugar elegido, es Hyde Park, y el nombre elegido para la exposición, promovida como vimos por el príncipe Alberto, la reina Victoria y por Cole, sería la gran exposición de las obras de la industria de todas las naciones. Estas ya no duran 3 días como aquellas primeras nacionales, sino del 1 de mayo al 15 de octubre. Suelen ocupar estos meses de verano y principio de otoño, que es donde mayor afluencia de visitantes se puede conseguir por el buen tiempo, sobre todo para estos desplazamientos entonces difíciles. Este sería, como digo, el lugar elegido en su panorama en 1536. Así quedaría después de la construcción del espectacular Crystal Palace. Veremos qué va a suponer y cómo se va a construir. Entonces, el primer edificio que se va a elegir en una fase preliminar, después de que se convoca un concurso internacional para que participen arquitectos de todo el mundo en la construcción del edificio, entre los 245 participantes, como digo, de todo el mundo, hay un grueso de 27 que son franceses, puesto que ya tenían una gran experiencia, y el primer proyecto que sale elegido va a ser este de Héctor Oró, que mezcla la fábrica de ladrillo con las estructuras metálicas, por lo tanto incorpora esos avances que habíamos visto. Sin embargo, el comité termina descartando este proyecto por considerarlo excesivamente grande y poco aprovechable después de del debate correspondiente de si se echa abajo o se mantiene. De tal manera que en caso de elegir mantenerlo por la gran envergadura de este edificio, hubiera sido, según este comité, demasiado difícil de aprovechar, por, como digo, su gran tamaño. Entonces, el comité, como digo, descarta esta opción y decide diseñar un proyecto base bastante convencional, basado en esta arquitectura, la Rundbogenstil. Es un modelo de arquitectura que tiene estructura portante de hierro, pero sobre todo está fundamentada en el ladrillo. En lo que se refiere a la visión externa, tuvo su origen en Alemania, de ahí el nombre Rundbogenstil. Y a partir de este proyecto base es a partir del cual solicitan a nuevos concursantes que elaboren el diseño. Se pedía ajustarse al historicismo, que era la corriente en boga en esta época, en esta mitad del siglo XIX. Aparecen distintas propuestas, pero a partir de aquí es cuando hay un personaje muy singular al que ahora conoceremos. Este es los esquemas de este proyecto base y, como digo, sigue esquemas historicistas en lo que es su configuración general. Como digo, el concurso se presenta para ver quién termina de diseñar este proyecto piloto, podríamos decir, por el comité. Y hay un personaje, como digo, muy singular que comienza a interesarse, que es Joseph Paxton.
Joseph Paxton se interesa por el proyecto, es animado por Henry Cole para que presente una idea y realiza su propio diseño. Ahora veremos por qué este personaje es tan singular y por qué en este retrato aparece representado con estas ramas de plantas al lado. Bien, realiza un primer diseño cuyo resto se ha conservado, es este papel secante rosa que se conserva en el Victorian Albert Museum. Y es un primer proyecto de un jardinero. Efectivamente, Joseph Paxton había sido diseñador especialmente de invernaderos, pero ve en la configuración de este edificio la ocasión de dar grandísimas dimensiones a lo que él ya había experimentado en edificios tan interesantes como por ejemplo este, que es un invernadero de Great Stowe en el jardín de Chatsworth House en Devonshire. Este jardín tenía este invernadero que estaba realizado con hierro, con madera y con vidrio. Todo esto que vemos son planchas de vidrio curvado. Veamos el otro día cómo al principio se soplaban grandes cilindros de vidrio que luego después se aplanaban y se cortaban. Pues bien, deteniendo ese proceso hasta cierto punto, Joseph Paxton pudo diseñar esta amplísima superficie de 2.600 metros cuadrados destinado al cultivo de plantas en su interior. Entonces, este proyecto estaba alimentado, como todos los de Paxton, en su diseño por conseguir las condiciones climáticas de iluminación óptimas para el cultivo de determinadas plantas que se iban a guardar en su interior, de tal manera que había una correlación entre el contenido del espacio, su utilidad y también el diseño. Es así como aquí, en esta labor de este jardinero, empieza a haber una convergencia en la ingeniería entre la belleza estética, el diseño y la funcionalidad, que luego después va a ser lo que va a acompañar el proyecto de la Torre Eiffel. Entonces, en su trabajo como jardinero ya había conseguido un gran prestigio, Joseph Paxton. Hemos de recordar que tanto en Francia como en Inglaterra la labor de diseñador de jardines era tenida a la misma altura que la de un pintor, la de un escultor o la de un arquitecto, porque el espacio del jardín era muy importante en las dos culturas, cada uno con su estilo, el jardín francés matemático, ordenado y geométrico, y el jardín inglés aparentemente más salvaje, pero también con un cuidado diseño. Pues bien, además de participar en la creación de este invernadero, también colaboró en el diseño de Birkenhead Park, que luego después sería fundamento para otros tan importantes como el Central Park de Nueva York. Como digo, en estos edificios que configuran sus jardines, no solamente incorporan la arquitectura del hierro y del cristal, sino también estructuras muy interesantes, como por ejemplo esta, aplicada en esta casa invernadero destinada a cultivar la victoria amazónica, un tipo de planta amazónica llevada hasta Inglaterra. El diseño estaba también basado en grandes paneles de metal, pero estos paneles, los paneles externos, los de los muros, no eran paneles portantes porque el vidrio es un elemento muy ligero, sino que eran una especie de muros cortina que estaban asentados sobre las vigas en voladizo colocadas en la techumbre, de manera que de esta forma conseguían grandes superficies de cristal con paneles muy grandes sostenidas por estas estructuras de hierro. Entonces, todas estas técnicas que él ya había ejercitado o practicado en estos invernaderos son las que él presenta al proyecto planteado al comité de la Exposición Internacional de 1851. Hay que decir que ese primer proyecto, esa primera idea no fragua, no convence al comité, ellos siguen convencidos de esa construcción de fábrica de ladrillo combinada con la estructura metálica, pero finalmente, asociado a una contrata, Fox y Henderson, el proyecto de Paxton termina pasando el filtro y finalmente es elegido. Y una de
causas es porque logró rebajar los costos hasta el mínimo respecto a sus competidores. ¿Y por qué esta estructura, que sería la estructura de vidrio más grande jamás realizada, una de cuyas fases de construcción tenemos aquí, pudo ser admitida porque los costes eran muy bajos? Pues porque Paxton incorporó una novedad muy interesante tanto para la propia rentabilidad del edificio como para luego ser exhibida en sí misma en la exposición internacional a todos los países en 1851. Y era la cualidad constructiva del módulo. ¿Qué hizo Paxton? Él mandó construir un panel de cristal concreto que tendría unas dimensiones determinadas. Tendría 25 centímetros de ancho y 120 centímetros de largo. Este panel de cristal, que sería construido por un único proveedor, Chance Brothers and Smithwick, eran los únicos fabricantes capaces de elaborar estos paneles de cristal de estas dimensiones, pues este panel serviría después de referencia modular para repetirlo tantas veces como fuera necesario en el resto de panelado de todo el edificio, de manera que con diseñar, medir un solo panel se podían elaborar todos los siguientes, se podían cortar en la fábrica y transportar de forma sencilla. A su vez, marcando esos 120 centímetros como la hipotenusa de distintas partes triangulares que configuran sobre todo el techo, como veremos, y de las secciones de este edificio, generando este módulo pudo trasladar esta medida como hacían los arquitectos del Renacimiento, exactamente igual, o incluso los arquitectos griegos, que también usaban el módulo o el canon, mejor conocido así por todos, pudo trasladar este módulo a las medidas generales de cada uno de los pabellones que formaban el edificio, de manera que cada pabellón podía construirse de manera independiente sin tener que esperar a estar terminado para construir el siguiente. Así pudo acelerar el proceso de trabajo, que estuvo listo en muy pocos meses, y asimismo reducir también los costes con este proceso de fabricación. Este sistema sería aplicado, como vemos, a todos los distintos pabellones que componen el edificio, y a su vez, como veremos también, los experimentos que ya había realizado con esa especie de muro cortina le van a permitir no solamente la creación de esta gran superficie de metros cuadrados, sino además construir un edificio suplementario encima de este ala y de este otro, y construir la parte de la bóveda de cañón hecha con cristal que luego después remataría la sala principal. Esta sala principal, que alcanzaría una altura de 51 metros de altura y 22 metros de ancho. Las dimensiones, como vemos, van a ser extraordinariamente grandes, a pesar de un material utilizado como es el cristal, sin tener que utilizar elementos portantes, como pudieran ser las columnas, que podían ser muy delgadas, precisamente por ese sistema de vigas que hemos explicado y que permitía poder aligerar los muros hasta ese punto. Recordemos la arquitectura gótica, cómo se abren aquellas ventanas tan grandes porque se desplazan los empujes a los arbotantes y contrafuertes. Pues aquí, de alguna manera, esos pesos también se reparten por la estructura metálica, que es la que actúa verdaderamente de soporte y puede ser muy ligera. Pues, como digo, el espacio generado iba a ser extraordinariamente grande, articulado en todos estos módulos, que iban a constituir un total de 77 módulos de largo por 19 módulos de ancho. Y como digo, cada módulo era completamente autosuficiente. A este sistema de fabricación y de instalación de los distintos paneles de cristal se une también el sistema de techado, muy interesante. Este sistema de techado que estamos viendo aquí en este esquema es el conocido como de cumbreras y surcos, es decir, es ese triángulo al que me refería. Entonces,
¿Cuál era uno de los principales problemas a resolver por Paxton? Esta techumbre toda ella realizada de cristal. Evidentemente las lluvias, sobre todo estando en Londres, donde el clima es tan húmedo. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Si el agua se acumulaba en techos de cristal completamente planos, podía venirse abajo. De tal manera que lo que hizo fue elaborar esta techumbre acanalada pero terminada en punta, de manera que esta estructura tenía la función de evacuar. Esta es como quedaría la parte central, que ya de por sí aquí resbalaría el agua, pero en las techumbres planas de los pabellones laterales, el sistema, volvemos a ver este esquema, era el siguiente. Estos surcos servirían para arrojar el agua hacia afuera, puesto que permitían acanalarla de alguna manera. A su vez, estas líneas irían a parar a unos canales de madera en forma de U en todo el perímetro del edificio. Después, estos canalones de madera irían a parar a unas canaletas principales más grandes que terminarían desaguando el agua a unos pilares ciegos que estarían huecos en su interior, drenando completamente el techo. De esta manera quedaba solventado el problema. A su vez, no contento con esto, estas canaladuras de madera eran multifuncionales porque serían las que guiarían los carros de los vidrieros, a los que tenemos aquí, a la hora de colocar los paneles de vidrio en la techumbre. Una vez terminado este trabajo, estas canaladuras se mantendrían y tendrían esta función de desaguar y drenar el edificio principal. Una vez solventado este problema, quedaba otro muy importante, que era el de las fugas. Entonces, a pesar de este sistema de acanalamiento, había fugas de agua en las junturas de los paneles de cristal si se filtraba el agua de la lluvia. ¿Qué hizo Paxton? Intentar sellarlo con masilla, pero el sistema no fue del todo eficaz y sí que hubo algunas filtraciones, aunque fueron mínimas. El siguiente problema que había que solucionar aquí era la temperatura de los pabellones. ¿Qué pasaba con el cristal? En los invernaderos tenía la función de conseguir un microclima suficiente para las plantas, pero el exceso de sol podía calentar también a su vez en exceso los paneles de cristal y generar un gran calor en el interior. Entonces, las estrategias seguidas por Paxton, vamos a ver mientras que las voy explicando, la maquinaria que a su vez fue diseñada ex professo para el diseño de las herramientas, de las estructuras de hierro y también los paneles de cristal. Pues estas estrategias inteligentes que iban siendo fabricadas por medio de estas máquinas consistían, en primer lugar, una primera, aquí tenemos otra de estas máquinas diseñadas ex professo para la construcción del pabellón. Como digo, uno de los primeros sistemas fue el de colocar en las techumbres unas lonas que se extendían a lo largo de todas las cumbreras del techo, que se podían abrir y cerrar en función de la luz del sol que diera en el techo. Si había día nublado, se corrían, y si el día era soleado, se cubrían estas techumbres con estas lonas, moderaban y suavizaban la luz y permitía que no hiciera tanto calor. Después habría también un sistema de ventilación llamado el sistema de ventilación Paxton, que consistía en un sistema de persianas en los módulos totalmente externos, de persianas que se podían abrir y cerrar, es decir, cristales móviles a través de un mecanismo de engranaje que permitía la entrada del aire con un mínimo de apertura de esos paneles de cristal. A ello se unía que el piso, el suelo, estaba todo compuesto de tablas de madera de 22 centímetros de ancho, y cada una tenía entre sí 1 centímetro de separación, de manera que, como debajo había una cámara de aire, debajo de ese parqué, podríamos decir, cuando se abrían las persianas móviles de los cristales, uniendo este sistema al de la separación de 1 centímetro de las láminas de madera del suelo, se creaba una corriente de ventilación y por lo tanto se aligeraba el calor en los días más calurosos de verano.
A su vez, este suelo así abierto tenía otra función, que era la de la limpieza. ¿Qué sucedía? Que todos los pedazos de polvo, el polvo, los pedazos de basura que pudieran caer o desperdicios, eran acumulados en esta cámara de aire que servía para la ventilación, y debajo en este sótano había unos muchachos contratados para limpiar toda la basura que se acumulaba a través de estas rendijas, de tal manera que de nuevo volvemos a ver una doble función en esta solución. Como anécdota se cuenta que finalmente vio Paxton que, aunque su idea era muy ingeniosa, las faldas de las mujeres pues también ejercían su función barriendo todo lo que dejaban a su paso. Bien. Pues estos sistemas, como digo, generaban también a su vez toda una red de maquinarias, de estructuras instaladas cerca del edificio que permitían la erección de las vigas de hierro, los paneles de cristal. En total, todos estos trabajadores que vemos aquí, que colocaron los paneles, las estructuras y los cimientos, que los cimientos hay que decir que eran de hormigón, unas de las estructuras de hormigón más imponentes de la época colocados hasta este momento. Pues bien, fueron un total de 5.000 peones trabajando en la construcción de este edificio. Se erigieron más de 1.000 columnas en total, gracias a la colaboración de todos ellos, 2.224 vigas enrejadas y 4.000 toneladas de hierro en total fueron instalados en este grandísimo pabellón. Un pabellón que, como digo, fue de muy rápida construcción. Todas estas columnas que vemos fueron erigidas gracias al sistema de hierro fundido que explicábamos el día pasado. Hubo también partes dedicadas al diseño de las escaleras para subir a los segundos pisos, todas ellas también diseñadas por Paxton, el sistema de escaleras y de acceso a los pisos superiores. Aquí tenemos todavía los rudimentos de aquellas primeras máquinas. Hubo distintos sistemas de elevación, puesto que todo este edificio se erige antes de la existencia de las grúas motorizadas. Tenemos la subida de todos de estas vigas, de estos armazones, a través de cizallas movidas manualmente y sistemas de poleas. Por eso era necesaria la participación de tan gran número de trabajadores. Aquí tenemos cómo se arma esa cúpula primera, como decíamos, tenía más de 50 metros de alto. Aparte, y luego después cómo se va elevando para ser montada al final en el edificio definitivo. Se conservan muchos grabados y dibujos de cómo quedaba incluso el edificio en la lejanía, lo tenemos aquí. Y ahora vamos a ir viendo las impresionantes dimensiones que causaron una profunda admiración en los contemporáneos que vieron la inauguración de este edificio. De tal manera que, como decíamos, el tiempo fue muy poco. En solo 5 meses el edificio estuvo listo. Solamente en 5 meses, un edificio de esta grandísima envergadura, cuyas dimensiones finales fueron 563 metros de largo, 139 metros de ancho, un total de 41 metros de altura, más los más de 50 que alcanzaba la bóveda central, y de superficie 84.000 metros cuadrados de vidrio. Pues bien, este espacio sin fin fue lo que, como digo, causó una grandísima impresión porque no se podía abarcar de un solo golpe de vista. Finalmente, el espacio fue inaugurado por la reina Victoria. Esta es la noticia de inauguración de todo este edificio en el periódico The Builder, dedicado a la arquitectura, y aquí tenemos una pintura, un cuadro que nos reproduce ese día de la inauguración con el príncipe Alberto y la reina Victoria, cuando se abre finalmente al público el Crystal Palace, a todo el flamante público británico orgulloso de su hazaña y también a los visitantes extranjeros.
Se exhibieron más de 100.000 objetos expuestos en toda esta grandísima superficie y habíamos visto que hubo cientos de participantes en la primera exposición de París nacional del año 55. Vemos aquí cómo participaron más de 15.000 stands en total, adaptándose al vocabulario actual. Esta es otra imagen del interior, fue reproducida en muchísimas pinturas de la época, en grabados y también en diferentes fotografías. Había distintas categorías: materias primas, maquinaria, fabricantes, bellas artes. Pudieron verse numerosos elementos. Este es el grabado y esta es una fotografía de muy ínfima calidad, pues la pongo aquí tan pequeñita, con los monarcas presidiendo la ceremonia. Se pudieron ver, como digo, todos esos objetos, desde órganos musicales, porcelanas, bombas de agua, nuevos inventos, objetos tan interesantes en los distintos apartados destinados a los diferentes países, como por ejemplo estos. Esta es la parte dedicada a Egipto. Y nos hacemos así una idea de estas grandísimas dimensiones del espacio. Además de los nuevos inventos que se presentaron, la propia exhibición también en sí misma, como edificio, hemos dicho que era un alarde de la industria británica, tanto del acero como del cristal, sino que también tiene lugar la aparición de otros inventos interesantes, como los primeros baños públicos. Aquí es donde aparecen por primera vez estos baños públicos y ya entonces había que utilizar un centavo para usarlos. Como vemos, pues si uno va a Atocha ahora, pues la cosa no es muy distinta, también hay que echar la moneda. Pues bien, aquí empiezan a usarse esos baños públicos. Una vez que termina la Gran Exposición Universal Primera de 1851, donde se construye este grandísimo edificio de estructura tan moderna, por ejemplo, edificios alemanes muy posteriores imitarían después con la fábrica Faust, por ejemplo, este tipo de sistemas y de aspecto externo. Pues bien, todo este edificio tiene que ser o bien demolido o bien trasladado, puesto que, como decía, las arquitecturas de las exposiciones universales se hacen para ser efímeras. Finalmente, este grandísimo edificio, aquí nos podemos hacer una mayor idea de su envergadura, que explicábamos las distintas plantas, el tamaño de los visitantes que acudían a este grandísimo invernadero. Pues como digo, se empezó a plantearse la idea de darle una nueva utilidad, pero en otro emplazamiento. Pues no, la primera idea fue la de destruir este edificio. Sí, después de todo el costo, después de la gran repercusión de la imagen de la industria inglesa de cara a Europa y también a Estados Unidos, pues se pensó en destruirlo finalmente. Sin embargo, la directiva ferroviaria británica y algunos empresarios privados abogaron por no destruir este grandísimo edificio. Lo hemos visto antes, lleno de objetos, aquí lo vemos vacío. Claro, la idea de destruirlo era porque qué utilidad dar a este edificio en un lugar como Hyde Park. Pues bien, finalmente, con el patrocinio de estos empresarios, se trasladó a un nuevo lugar. Incluso se llegó a ampliar porque se empezaron a dar nuevas funciones expositivas a este edificio. Aquí lo tenemos ya ampliado en su nueva sede en Sydenham Hill. Se amplió en sus dimensiones, se amplió en su altura, en el número de pabellones. Como vemos aquí, dos estructuras cruciformes, que serían la central y este añadido lateral, estas dos torres de agua que fueron también añadidas, el acondicionamiento de toda la zona externa, y finalmente se reinaugura en 1854, también por la reina Victoria y por el príncipe Alberto, y se destinó a exposiciones temporales de bellas artes, de animales, para exhibir todo el patrimonio colonial de Gran Bretaña. Cada una de estas exposiciones llevaba su correspondiente catálogo, su guía de mano para los visitantes. Incluso se hicieron ceremonias oficiales como la coronación de Jorge V, competiciones deportivas, incluso en su interior hubo una pista de carreras, se habilitaron estaciones de tren para facilitar la visita de
de los asistentes, una de ellas queda todavía. Incluso hubo un patrocinador oficial, la famosa marca de refrescos Schweppes fue el primer patrocinador de estas primeras exposiciones temporales de este pabellón ya en su nueva sede a partir del año 54. Durante la Primera Guerra Mundial fue sustituida esta función expositiva para convertirse en pabellón de ejercicio del ejército británico. Una vez terminada la guerra fue convertido en museo de guerra y después de esta vida llegó el momento de su final. Después de haberse convertido en uno de los espacios expositivos más importantes desde el punto de vista mundial, su estado final sería este. Llegamos a 1936, una pequeña explosión en una de las oficinas termina llevando a un gran incendio que finalmente destruye el edificio, quedando únicamente la estructura portante como estamos viendo aquí. El edificio fue demolido a causa de este incendio en el año 36. Solamente quedaron en pie las dos torres de agua, pero una en muy malas condiciones, la torre norte, la torre sur, que fue demolida precisamente por estas malas condiciones, y la torre norte, aunque sobrevivió hasta la Segunda Guerra Mundial, fue destruida por las fuerzas de aviación alemanas en esta segunda contienda. Así pues, como decía, esta es la historia del Crystal Palace, este emblemático edificio para la arquitectura moderna, como referente por las técnicas utilizadas, por los materiales que empezaron a potenciarse en su uso a partir de esta construcción, por la proyección de la imagen británica, como digo, desde el punto de vista mundial a partir de entonces, y porque sería después imitada sobre todo en el centro de Europa y también en Nueva York en numerosos pabellones con estas mismas características que empezaron a construirse a partir de los años 50 en adelante. Y decía que una de las principales cualidades que llamaba la atención fue sus grandes dimensiones, porque los visitantes hemos de ponernos en la piel de ciudadanos del mundo de 1851, no podían abarcar de un solo golpe de vista las grandes dimensiones de este edificio. Los contornos se diluían porque aunque no era enteramente diáfano, la gran parte de las galerías tenían esas dimensiones amplias que en sí mismos los distintos módulos sí eran diáfanos en realidad. Por lo tanto, la gran penetración de la luz, a su vez, cosa que también hizo que el coste fuera menor porque de día no hacía falta iluminación artificial por la luz solar. Toda esta incidencia, como digo, de la luz, el no poder captar de un solo golpe de vista todas las dimensiones del edificio, hizo que fuera un grandísimo éxito desde todos los puntos de vista. Entonces, esta, como digo, es la historia de este edificio que sentaría las bases para las futuras exposiciones internacionales. Entonces, vamos a ver cómo llegamos hasta París, de nuevo, porque la siguiente exposición internacional va a tener lugar, a ver si carga, en 1855. Es la primera exposición universal en Francia, que fue preparada también por el gobierno francés, y en este caso se diseñó este edificio principal, que era un edificio hecho ya así ex professo, a diferencia de las otras nacionales para esta exposición, que estaría realizado en hierro, en vidrio, pero también en ladrillo. Todavía era una arquitectura de carácter bastante tradicional, como estamos viendo aquí. ¿Por qué? Pues porque la industria francesa todavía no está lo suficientemente preparada para hacer un edificio de las características que hemos visto que tenía el Crystal Palace. Por eso bien se construyen esos edificios con obra de ladrillo, o bien también se aprovechan otros ya existentes. Se erigen edificios como el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, en esta tónica historicista de la que hemos hablado, que combinaba modalidades arquitectónicas desarrolladas a lo largo de la historia y que es la corriente habitual en la arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX. Este es el edificio principal
el llamado Palacio de la Industria, era la nomenclatura de la mayor parte de estos palacios. Este palacio fue construido en los Campos Elíseos y sería reaprovechado después en exposiciones posteriores como la de 1900, pero que fue destruido finalmente tras esa exposición para construir el Gran Palais. Sus dimensiones eran bastante amplias, 48 por 192 metros. Era un espacio en su interior todo él sostenido por estructuras de hierro, pero a la vista externa, como vemos, resulta mucho más tradicional que el del Crystal Palace. Fue una exposición promovida por Napoleón III para conmemorar la victoria durante la guerra de Crimea, y fue en este pabellón, recordemos, donde se mostró aquel barco de hormigón realizado por Rambaud que veíamos el día pasado. Pues algunos de los hallazgos industriales más importantes de esta primera exposición del año 55 sería sobre todo la presentación de los pilotes de cimentación inventados en el año 41 por Trigger, que ahora vamos a explicar. Esta es otra vista externa y esto es para que nos hagamos una idea de la vista interior del pabellón. Esta es la estructura de hierro y cristal que aparece en el techo y que podemos ver aquí en su interior. Entonces, impresionó también al público francés por sus grandes dimensiones, la envergadura de estas nuevas estructuras y, como digo, uno de los principales inventos fue lo que luego después haría posible la construcción de la Torre Eiffel de París, que es este sistema que explicaremos el próximo día de cimentación con aire comprimido, que es el sistema Trigger, inventado, como digo, en 1841, que consistía en poder introducir, como digo, ya lo explicaremos con detenimiento, estas estructuras metálicas en suelos especialmente húmedos. Eso también fue utilizado este sistema para emblemáticos puentes norteamericanos, espacios húmedos o espacios próximos a ríos o ya inmersos incluso en ellos, porque permitía a través de aire comprimido insuflado a través de unas máquinas de vapor aumentar la presión y conseguir edificar los cimientos, mientras que se igualaba la presión del agua y de estas cámaras de vacío. Como digo, lo explicaremos el próximo día con más detenimiento. Sin estos cimientos no hubiera sido posible la construcción de la Torre Eiffel. Entonces, aquí vemos otra de las realidades de estas exposiciones universales. Después sería la pescadilla que se muerde la cola. Muchos inventos construidos ahora serán los que luego después favorezcan otras construcciones que también estarán presentes en dichas exposiciones. La siguiente, más emblemática, también va a ser organizada en París en 1867, en este caso en el campo de Marte. La anterior en los Campos Elíseos y está en el campo de Marte. Entonces, esta exposición universal, tenemos aquí el impreso de inauguración, fue muy interesante, sobre todo por el tipo de edificio que se construye. Este es el pabellón principal, el Palacio de la Exposición del año 67. Entonces, como estamos viendo aquí, es un pabellón de tipo circular que estaba organizado en varios anillos, 7 galerías concéntricas en total, y cada una de ellas estaba dedicada a un tipo de disciplina distinta. Este es un grabado con la vista aérea. Esta es una fotografía del exterior del pabellón. Había, como digo, cada una de estas galerías estaba dedicada a un tipo de disciplina distinta: materias primas, vestuario, mobiliario, bellas artes, artes liberales, industria, historia del trabajo, y en el centro, aquí no lo podemos apreciar bien, pero en el centro lo que había era un jardín central que estaba completamente descubierto, que tenía acceso directo desde la entrada principal y que era el final de la visita. Entonces, todos estos visitantes podían recorrer estos círculos concéntricos y, según las crónicas de la época, visitar este pabellón era como visitar todo el mundo, porque a su vez en cada una de estas líneas estaban situados los pabellones de cada uno de los países, de manera que se daba la vuelta al mundo solamente
haciendo el recorrido perimetral de estos pabellones circulares. Aquí tenemos el pabellón chino. Esta siguiente es una fotografía del pabellón japonés. Y aquí tenemos el pabellón de Brasil. ¿Y por qué es importante también esta exposición del año 67? Porque la galería específicamente dedicada a las máquinas, por dos motivos. Uno es este. La galería especialmente dedicada a las máquinas tiene una estructura de hierro portante y toda esta estructura de hierro, aunque el proyectista no fue él, sí fue encargada la fábrica de armaduras de hierro ya asentada por Gustave Eiffel, que había abierto su propia empresa en el año 66. Así pues, esta es la primera incursión de Gustave Eiffel como ingeniero en una de las exposiciones universales de París, en esta del año 67. Y el segundo hecho por qué esta exposición es importante es por el hecho de que aquí se presenta el ascensor hidráulico de León Edou. Este es el primer ascensor de la historia con un sistema de elevación hidráulica que luego después va a ser solicitado por Eiffel para la torre, junto también con los ascensores de Otis. Quizá esa marca nos suene más, pues esa marca Otis será la que después facilite también los ascensores a Eiffel en la próxima construcción. Quiero volver un momentito a lo que es la vista general del edificio. ¿Por qué? Pues porque esta edificación no tuvo tan favorables críticas como el pabellón de cristal de Londres. Vamos a leer solamente una de ellas, puesto que también las de la Torre Eiffel serán luego después volcadas en esta misma línea. Decía una de estas críticas contra este edificio, no siempre, como digo, serán bien acogidos. Palacio. ¿Será este el nombre apropiado para la amplia construcción que cierra en su perímetro los más numerosos productos del arte y de la industria jamás reunidos en un único lugar? No. Si esta palabra implica necesariamente la idea de belleza, elegancia y majestad, esta enorme masa de hierro y de ladrillos, que la mirada no puede abarcar en su conjunto, como digo, para unos fue objeto de admiración, especialmente en Gran Bretaña, con una mentalidad un poco más ingenieril. En cambio, en Francia, lo veremos con las críticas a la Torre Eiffel, su mentalidad es mucho más estética, tienen más en cuenta los edificios del pasado, ese esplendor de la arquitectura palaciega francesa, y este tipo de arquitectura les cuesta más asimilarla. Esta enorme masa de hierro y ladrillo, como digo, que la mirada no puede abarcar en su conjunto, no es ni hermosa, ni elegante, ni siquiera grandiosa. Es pesada, baja y vulgar. Pero si es suficiente que un edificio, aun faltándole todo esto, contenga riquezas incalculables para que sea denominado palacio, este extraño objeto sin precedentes en arquitectura ciertamente lo es. Entonces esa es la crítica contra este edificio, donde también se presentarían no solamente el ascensor, como hemos visto, sino también, recordemos, las macetas de Meunier, aquellas macetas que asentaban o empezaban el camino del hormigón armado. Pues bien, llegamos a 1878, siguiente escalafón en nuestro ascenso por las exposiciones de París, y en el año 1878 se inaugura la Exposición Internacional en el Campo de Marte con dos edificios, uno que estaba pensado para ser provisional, que es este, que es el Palacio, con una planta en forma de cuadrada, y luego después tendríamos el Palacio del Trocadero. Y detrás de esta sección, de este palacio principal, tendríamos la consabida sala de máquinas que estaba presente siempre en este tipo de exposiciones. Esta es la vista del palacio principal, que fue diseñado por Leopold Hardy y que atendía a esa mezcla entre hierro, vidrio y ladrillo multicolor, en este caso siguiendo el esquema historicista. Dimensiones extraordinarias para este gran palacio, en el cual también participaría, como veremos, el propio Torre Eiffel. Esta es la estructura interna metálica y este es el aspecto externo.
de este palacio, como digo, atendiendo a esa arquitectura historicista propia de la época. De grandes dimensiones, como digo, sería también el interior. Aquí un grabado que nos hace hacernos a la idea en escala, teniendo en cuenta el público y el edificio de su tamaño, y llegamos a la, como decíamos, galería de máquinas que estaba detrás de este grandísimo pabellón, con una estructura metálica imponente a su vez, y que de nuevo fue diseñada, en este caso ya sí en toda su integridad, por Eiffel en su estudio. Esta es la galería de máquinas con la estructura encargada a Eiffel. Y esta es otra vista del interior del pabellón principal. En esta galería dedicada exclusivamente a la artesanía, también en esta exposición era habitual, como en las anteriores, que cada país mostrara su propia forma arquitectónica en los pabellones. Esta es la sección portuguesa, sus hallazgos, su propia cultura. Recordemos que una de las misiones de estas exposiciones era mostrar la cultura de cada uno de estos países, no solamente sus logros técnicos. Y esta sería la sección italiana, como vemos toda ella decorada con estas esculturas clásicas traídas para ser mostradas aquí. Era un modo también de llevar esa cultura a la que no se podía acceder en otros países a la sede de las exposiciones internacionales. Quien no pudiera ir a Italia a ver las esculturas clásicas podía verlas aquí. Esto luego después tiene una gran repercusión a los artistas que no se desplazan, sino que ven aquí las esculturas in situ y en las que se inspiran para sus obras definitivas. Y decíamos que el otro edificio sería el Palacio del Trocadero. Este Palacio del Trocadero sería destruido después para dejar sitio al Palais Chaulieu, y aquí tenemos esta construcción diseñada por estos dos arquitectos cuyo nombre tenemos aquí delante, de Abiou y Bourdet. Un palacio que también sería, como digo, reutilizado en la exposición de 1900, pero destruido después. Y en este interior, en este Palacio del Trocadero, tenemos el pabellón español. Este es el pabellón español en este interior, y aquí tenemos una de aquí debajo, perdón, algunas de las pinturas negras de Goya que viajaron a la muestra española. Y junto con el emblemático pintor zaragozano, tendríamos también una muestra de nuestras avanzadillas militares, de nuestras armas y del servicio del ejército. Pues bien, en esta exposición de 1878 es donde también se muestra por primera vez la cabeza de la Estatua de la Libertad, de la que vamos a hablar seguidamente. Y llegaríamos ya aquí, ahora entraremos en los pormenores de la estatua, hasta el año 1889, que es el año de nuestra exposición. Entonces, aquí de nuevo nos encontramos con una nueva celebración, la Guerra de Crimea, en aquella exposición anterior, y aquí el aniversario de la toma de la Bastilla de la Revolución Francesa es lo que lleva a los franceses a organizar esta grandísima exposición, que contaba con un conjunto conformado por el palacio con distintos pabellones, que es este palacio de aquí, que tiene forma de U, el que haría las funciones, la construcción que haría las funciones de entrada monumental a este palacio, que sería la Torre Eiffel, y después tendríamos la galería de máquinas colocada también en la parte trasera del edificio. En esta exposición, como decía, también fue reutilizado el Palacio del Trocadero como pabellón. Y en el pabellón principal tenemos de nuevo la herencia de los pabellones anteriores. Tenemos la cúpula, que ya la hemos visto en algunos, la estructura de hierro, la combinación con el ladrillo y el uso también del cristal. Entonces se hacen distintos pabellones aledaños que se erigen como departamentos para exhibir los elementos propios de la industria, como por ejemplo este.
Este es uno de los pabellones laterales, Industria, Bellas Artes y Artes Liberales. Estos pabellones hay que decir que después del desmontaje de la exposición fueron recolocados en otros puntos de la ciudad como hangares industriales, para que el empresario que lo solicitaba, lo pedía, se pudieron colocar en otros lugares. Era una arquitectura bastante sobrecargada de ornamentos, como estamos viendo aquí. ¿Por qué entendemos este carácter tan recargado en la decoración? Por lo que hemos dicho antes, los franceses eran bastante reticentes a este tipo de arquitectura nueva en un primer momento. Entonces, la forma de mitigar ese efecto que ya había causado la exposición anterior en ese edificio circular era con estas ornamentaciones tan cargadas y monumentales que hacían más digerible la nueva arquitectura del hierro y del cristal. El palacio en sí mismo, esta es la cúpula diseñada por Josep Bouvard, pero fue Formiguet, el arquitecto Formiguet, quien diseñó todo el edificio en total. Bien, esta es la parte interna de esta edificación, perdón, anterior, la pintura que hemos visto, y esta es la sala de máquinas. Entonces, esta galería de máquinas era tan grande en sus dimensiones, 115 metros por 420 metros, esta es una postal, pero si la vemos en su interior, es el aumento de lo que hemos visto antes, es decir, aquel pabellón del Crystal Palace lo único que hace es asentar las bases para lo que se construye después. Pues bien, esta galería interior de máquinas nos llama la atención sobre todo por este pasillo que aparece aquí, y es que para poder ver en toda su dimensión lo expuesto en la planta baja, tuvieron que ser colocados estos pasillos por donde transitaba el público a modo de puentes para poder circular por el interior de la exposición, contemplando de una manera mucho más efectiva el interior. Entonces, esta es la sala de máquinas con sus correspondientes pasarelas para poder ser visitada. ¿Qué sucede con esta sala de máquinas? En este caso, a pesar de la gran admiración que causó, ¿qué pasó una vez terminada la exposición? Pues que quedó esto. Esta es la sala de máquinas vacía. Entonces era un edificio con una magnitud ingente que quedó finalmente bastante deteriorado, como estamos viendo ya, poco cuidado en su aspecto externo y vacío en su aspecto interno, y finalmente decidió derruirse después de darle varios usos como almacén, etcétera, en el año 1910. Sin embargo, afortunadamente, lo que queda sin destruir de esta exposición va a ser nuestra torre. La Torre Eiffel, como digo, va a ser erigida como fachada para esta gran muestra del año 89. Esta sería su estructura definitiva con dos plataformas. Veremos el próximo día cómo su origen fue muy distinto porque tuvo en total 4 plataformas. Aquí vemos este grabado donde la tenemos situada en su dimensión. Hagámonos a la idea de la escala de personas que hemos visto hasta este momento y lo que ocupa la Torre Eiffel, que es una torre, recordemos, de 300 metros de altura, que para la época era extraordinariamente elevada. Esta es una de las primeras fases de la construcción, en cuyo detalle, como digo, profundizaremos el próximo día, teniendo como fondo el Palacio del Trocadero. Los grandes cimientos que soportan las 4 bases de la torre están generados y creados gracias a esos cimientos de aire comprimido que explicábamos hacía un momento. Pero además, en esta Torre Eiffel no solamente se introdujo esa aplicación de los cimientos, también se introdujo, además del ascensor hidráulico que hemos visto, de Guidou, el ascensor de Roux con Balusier y Legap, y también el de Otis, como veremos el próximo día. Estos ascensores hicieron posible la subida, además de por escaleras, por ascensor a los distintos pisos, porque no olvidemos que en algunos de los pisos de esta increíble torre, toda ella hecha con hierro, había incluso restaurante y teatro.
y tiendas. Entonces, todo este soporte tuvo que tener un acceso para los visitantes. Hasta cierta altura, como veremos, el acceso se hacía por ascensor, después, por escaleras y ascensor, y después únicamente por ascensor. Plataformas, como digo, que requirieron de la gran habilidad de nuestro gran ingeniero, que es Gustave Eiffel. Entonces, para concluir la clase de hoy, vamos a ver quién era Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, que iremos desvelando, no fue realmente el primer ideador de la Torre Eiffel. Y por otro lado, participó, como decíamos al principio, en la erección de la Estatua de la Libertad. ¿Quién fue Gustave Eiffel? Bien, Gustave Eiffel, de pasados alemanes, que cambió su nombre a Eiffel para poder ser mejor pronunciado en francés y para que su nacionalidad francesa fuera mejor reconocida, intentó, después de pasar por distintas escuelas, ingresar en la Escuela Politécnica de París, pero no lo consiguió. De tal manera que entró en una escuela de rango inferior de arte y manufactura, se especializó en los trabajos realizados en hierro, se dedicó en un primer momento de su carrera a la metalurgia y cuando termina sus estudios, en el año 56, se instala en Clichy. Siendo empleado en una fábrica de forjas, conoce a través de su madre a Charles Nepeau y con él comienza la fabricación de sus primeras construcciones. Especializado en la metalurgia, concretamente en la fabricación del acero y en su aplicación, empieza, como también decíamos al principio, sus primeros pasos como ingeniero construyendo puentes, como este puente ferroviario de Saint-Jean, que todavía se conserva. El primero que construyó no se ha conservado, era también un puente que servía como pasarela para el ferrocarril. Pues bien, se conserva en Burdeos, 1858, y es su primera obra. Había distintas empresas encargadas de las obras del ferrocarril en Francia. Él va pasando de una a otra, mientras que va ganando su fama como ingeniero y en colaboración con otros, como por ejemplo Paul Regnault, construye este observatorio de Santa Cecilia con una estructura helicoidal de escalera en hierro que será luego después la que le inspire varios de los accesos a la Torre Eiffel, pero también algunos de los accesos, nada más y nada menos, en esta carrera, como digo, de constructor de puentes, enlaces ferroviarios y torres como esta, digo nada más y nada menos, para luego después ser aplicadas este tipo de escaleras a la construcción de la Estatua de la Libertad, con la que vamos a terminar nuestra clase de hoy para ya dejar paso a la Torre Eiffel el próximo día. Bien, ¿cómo llega Eiffel a implicarse en este proyecto? Pues bien, una vez que él ha creado ya su propia empresa, como decíamos en 1866, se hace rodear de importantes ingenieros, entre ellos Maurice Koechlin, al que tenemos en la imagen. Émile Nouguier, también colaborador suyo, que participarán en la construcción de la Torre Eiffel. Sin embargo, hemos de retrotraernos hasta el año 1865, antes de llegar a hablar de la participación de Eiffel y de su taller en la Estatua de la Libertad. ¿Qué sucede en este año? Pues bien, se encuentran Edouard Laboulaye y Frédéric Auguste Bartholdi, escultor, Laboulaye ministro de la Tercera República de Francia, y los dos tienen una conversación. Laboulaye, gran admirador de los Estados Unidos, abolicionista y partidario de la Unión en la Guerra de la Secesión, decide crear un proyecto con el cual homenajear a la nación a la que admira, que es Estados Unidos, como regalo de Francia. Ellos tienen esta conversación, como digo, en 1865 y a partir de aquí Bartholdi empieza a urdir algún tipo de proyecto que pudiera interesar a Estados Unidos para recibirlo y a Francia para pagarlo, efectivamente. Entonces él ya tenía en mente una construcción similar
que había sido presentada en 1860 al jeribe de Egipto y que consistía en la construcción de un faro, pero con una estatua alegórica que sería Egipto llevando la luz a Asia. Entonces, este faro diseñado por Bartoldi no va a ser aceptado finalmente porque iba a ser muy costoso a la hora de ser construido, a pesar de que esta forma de pirámide truncada, también la elaboración de esta escultura, que no era otra sino la representación de la libertad y de la luz, personificada en la imagen de una campesina egipcia, pues como digo, el proyecto era demasiado caro para ser patrocinado tanto por Francia como por el propio Egipto y finalmente no se construyó. Lo que se construyó fue el faro de Port Said, que está todavía en pie y que fue diseñado por François Coignet, al que ya mencionábamos el otro día, con motivo de la arquitectura del hormigón y del hierro, y que, como digo aquí, fue erigido en 1869. ¿Existía algún antecedente en el que se pudiera inspirar Bartoldi para la construcción de este faro? Pues sí, y llegamos hasta nada menos que el siglo III a.C. a la isla de Rodas. Cares de Lindos construye el famoso coloso de Rodas, que después se destruyó. Entonces, este coloso tenía la función de servir de referencia a los barcos que llegaban al puerto de Rodas, por su grandísimo tamaño. Sus piernas abiertas, asentadas en dos torres, permitían el paso de los barcos de gran envergadura. Esta es la idea de Cares de Lindos, como digo, una de las maravillas del mundo que después se destruyó. Ahora bien, aquí estamos viendo una pista de por qué la participación de Eiffel en la construcción de la Estatua de la Libertad es tan importante, y es que recoge este antecedente. ¿Qué forma tiene la Torre Eiffel? Tiene una forma de A, tiene unos pilares que se asientan en una base cuadrada para conseguir esa estabilidad, es decir, en la propia génesis de la Estatua de la Libertad reconocemos ya cierto antecedente de lo que luego después va a ser la Torre Eiffel. A partir, como digo, de estos experimentos propios y de estos antecedentes tan antiguos, nada menos que del siglo III a.C., Bartoldi empieza a fraguar la idea de ofrecer a Estados Unidos este proyecto, una estatua de la libertad que sirva como faro para los barcos que cruzan el Atlántico y que vislumbran la isla de Beldue, que ahora es la isla de la Libertad, a donde él se desplaza y viaja para poder ver el lugar en el que emplazar su idea, cómo ofrecer el proyecto a las autoridades y al gobierno inglés, de hecho, norteamericano. Se entrevista con Ulysses Grant para presentar este proyecto. Pues bien, una vez llegado allí, intenta encontrar sus patrocinadores, encontrar apoyo económico. Lo mismo hace igualmente la Boulage en Francia. El proceso es bastante complicado y entre tanto, entre que este proyecto se va llevando a cabo y van consiguiendo el respaldo económico correspondiente, Bartoldi realiza espacios como este o esculturas como esta, que ya es una escultura conmemorativa, es el León de Belfort, que fue construido en los años 70 en la ciudad de Belfort, en la frontera de Alemania, para conmemorar la resistencia francesa de nada menos que más de 3 meses frente a las tropas prusianas en la guerra franco-prusiana del año 71-72. Es una escultura donde ya Bartoldi se ejercita en el grandísimo tamaño, que mide 22 metros, toda ella construida en arenisca, y que conmemora a este pueblo aguerrido francés frente a la invasión prusiana. Entonces, él empieza a pensar en ofrecer el proyecto a Estados Unidos con la idea de que sea una escultura alegórica que no es ajena a la tradición norteamericana ni a la tradición iconográfica habitual incluso en Europa. Tenía que buscar sus tretas para poder convencer al gobierno americano. Entonces, él dice, bueno, tenemos que en Estados Unidos era muy frecuente desde los años 60 la imagen de Columbia. La imagen de Columbia, que era la imagen alegórica de la patria norteamericana, con
atavío indígena, como estamos viendo aquí, que no hacía otra cosa, esta estatua que luego ya veremos donde se corporeiza físicamente, tenía como antecedentes las imágenes alegóricas de la Britania inglesa y la personificación de Francia en Marianne. Entonces, su argumento es ofrecer la imagen de una escultura con la figura renovada de la nación estadounidense, bajo el icono no ya de la propia nación reconocida en Colombia, sino de la propia libertad. Porque así, de este modo, qué mejor manera que ofrecer la imagen al mundo de que Estados Unidos era la tierra de la libertad, que su entrada, la entrada de los viajeros desde el otro lado del Atlántico, estuviera presidida por la acogida de una estatua que representara alegóricamente esa libertad. Entonces, vendido así el proyecto, esto se acompañaba además del hecho de que, como digo, la figura de Columbia ya formaba parte del remate de la cúpula del Parlamento de los Estados Unidos, que ya había sido erigida en 1863. Bien, pues partiendo de estas premisas, Bartholdi vuelve de nuevo sus ojos a Francia y dice: no quiero hacer una estatua que sea revolucionaria, sino que anime a la paz. Por tanto, me voy a alejar de lo que era la imagen revolucionaria de Marianne, que era la aportada por Delacroix en 1830, que es la que preside al pueblo como representación de la libertad, no ya solo de Marianne, sino de la libertad. No quería hacer una figura revolucionaria, sino, como digo, que inspirara la paz. Entonces sustituye el pileus, que es esta especie de gorro frigio que tiene su origen en los gorros que llevaban los esclavos liberados romanos, que luego lo adoptan los revolucionarios franceses como icono de la revolución. Pues bien, sustituye este pileus por una corona con 7 rayos que simboliza el sol. Y por otro lado también hace que esta estatua de la libertad porte una antorcha como signo de la luz, a su vez, igual que la corona, de la libertad que llega hasta el mundo desde Estados Unidos. Todo este discurso es el que finalmente convence a los estadounidenses para apoyar el proyecto, que después, vendido también en Francia como un regalo de la nación francesa, que asimismo será un alarde de la ingeniería y del arte francés, finalmente se consiguen los respaldos económicos suficientes para crear esta impresionante escultura de grandísimas dimensiones, como vamos a ver. Bueno, se piensa que el rostro, aquí lo tenemos, el rostro fue tallado por Bartholdi inspirándose en el retrato de su mujer, a la que tenemos en esta imagen. Y este solemne propósito aparece aquí ya representado en forma cómo iba a ser construido. La idea de Bartholdi era construir una imagen realizada en cobre, es decir, a partir de láminas de cobre repoussé, que consistía en moldear las láminas de cobre de manera independiente, golpearlas con martillo para darle la forma y luego después ir incorporándolas en altura. Entonces él quería que este sistema, que dentro tendría una estructura portante, superara en altura a 2 colosos ya existentes, que serían el coloso de San Carlone, que es la imagen de San Carlos Borromeo, construido en el siglo XVII de más de 30 metros por Giovanni Battista Crespi, y el monumento a Arminio, alemán, construido en el siglo XIX, que medía 53. Entonces, finalmente, él hace que su proyecto vaya a tener unas dimensiones de más de 60 metros la sola estatua, contando con los casi 30 del pedestal que se construye después. Entonces, para afianzar esa propaganda que quería hacer en Francia es cuando lleva, recuerden, en 1878 la imagen de la cabeza, que ya había sido elaborada, a la Exposición Universal de París para conseguir respaldo económico, para seguir recabando esos fondos. Ya se había hecho a estas alturas tanto la cabeza como también el brazo. Y el brazo nos interesa especialmente porque el brazo fue realizado por Wallet-Leduc. Wallet-Leduc
era arquitecto y fue uno de los responsables de, por una parte, la reconstrucción y la restauración de muchas catedrales góticas venidas a menos desde su construcción hasta el siglo XIX en Francia, lo cual generó la participación de Ledoux, un amor nuevo y renovado, un revival del gótico. Después, ¿qué genera esto? Que muchas estructuras neogóticas, como por ejemplo la iglesia de San Agustín en Francia, neogóticas, mezclen el estilo promovido por Viollet-le-Duc con la nueva arquitectura del hierro, que era la que estaba en boga en estos años. Entonces, como vemos, todo está conectado. Todas estas colaboraciones están conectadas. Si sumamos a las de Eiffel en las exposiciones universales que hemos visto. Pues bien, Viollet-le-Duc había sido contratado por Bartholdi para poder realizar la estructura interna. Pero ¿qué sucede? Que Viollet-le-Duc muere en el año 79 sin dejar previsto cómo hacer esta estructura interna. Entonces ahora Bartholdi se encuentra en la tesitura de tener el modo de configurar estas placas de cobre, pero es imposible esa estructura interna porque Viollet-le-Duc no deja previsto cómo lo iba a hacer. Es entonces cuando en el año 79 Bartholdi entra en contacto con el ingeniero Koechlin, el jefe de proyectos del estudio de Eiffel, y con el propio Eiffel. Y es entonces cuando Eiffel se implica en el proyecto y es aquí donde realiza las primeras experimentaciones que luego le van a servir para la Torre Eiffel. Por eso esta estatua es tan importante. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere hacer Eiffel no es una estructura portante rígida que después con las variaciones del tiempo y del clima pueda llegar a resquebrajarse, a romperse. Entonces lo que hace es una estructura interna que contemple las variabilidades de la temperatura y permita una oscilación, de manera que dicha estructura permitiera oscilar según también el viento, como luego después va a pasar en la Torre Eiffel, gracias a que el material del que iba a ser recubierto era el cobre y era también un material muy ligero. Entonces, ¿cómo hace esto? Pues construye en el interior una especie de muelle acompañado de unas cerchas de hierro, cubriendo toda esta estructura mediante una serie de barras de hierro planas que irían a parar a una red de correas metálicas. Esto es muy simplificadamente explicado. Entonces, estas correas metálicas actuarían como montura a donde iría remachada la piel. De manera que de nuevo tenemos esta especie de muro cortina que favorecería la oscilación de la escultura, que la estructura no se resquebrajara, que fuera lo suficientemente resistente, beneficiado por el hecho de que el recubrimiento de cobre iba a ser relativamente ligero. Luego después, ¿qué ideó también Eiffel? Y esto es muy encomiable igualmente, que aisló toda la piel con amianto impregnado en goma laca para evitar la corrosión galvánica de toda esta estructura. Y pues estaba todo perfectamente pensado. Asimismo, la experiencia en aquel observatorio de Santa Cecilia que decíamos, le sirvió para incorporar las escaleras de caracol y facilitar el acceso de los visitantes hasta la corona y el acceso también al mirador de la llama. Pero aún faltaban dos detalles importantes: dónde se iba a construir la escultura y el pedestal. Finalmente se determinó que Bartholdi, esta es la proyección, o sea, la evolución de la escultura, Bartholdi construiría la estatua, las planchas de cobre, todo el armazón, en París. Después, una vez terminada la escultura, que se terminó en el año 84, sería desmontada en Francia, trasladada en barco y recibida en Estados Unidos. Por otro lado, la estructura metálica sería concebida, diseñada por Eiffel y sus colaboradores en París, y después su instalación, fabricación y evolución dirigida por un ingeniero norteamericano que sería el encargado de todas estas obras finalmente, Charles Pomeroy Stone, que sería el que se encargaría de estas obras. Ahora bien, faltaba el tercer detalle. Tenemos el armazón, la estructura de cobre y falta el pedestal.
El pedestal fue construido bastante tarde. Tenía forma, como vemos aquí, de pirámide truncada. Fue diseñado por Richard Morris Hunt. Intentaba mezclar la arquitectura neoclásica que se había venido convirtiendo en la tradicional norteamericana y las pirámides también truncadas propias de la arquitectura azteca. Entonces, para la financiación del pedestal hubo bastantes problemas, de ahí la prolongación de la construcción, porque los norteamericanos no estaban dispuestos a sufragar este coste tan elevado, ya que el regalo era francés, pedían que también los franceses pagaran el pedestal, pero finalmente el problema se resolvió y se consiguió hacer este pedestal de 27 metros de alto de granito macizo sobre cimientos de hormigón, que fueron los cimientos de hormigón volcado más grandes del mundo. Esta es la imagen de cómo se construye la escultura, para que nos hagamos la idea del tamaño. Una estructura interna provisional sobre la que luego después se encuadra la armadura externa en cobre, el tamaño del pie, la corona. Y todo esto, como digo, desmontado una vez inaugurada la escultura en el año 84 en Francia, desmontada y llegada hasta Nueva York en el año 85. Y esta es la primera fase de la construcción, tal y como se estaban llevando los planos según las directrices de Eiffel. La impresión que causaba esta escultura cuando era vista por los propios franceses mientras estaba siendo erigida en Francia, puesto que, como digo, tuvo una inauguración oficial en Francia para dar a entender también la importancia de esta creación para la propia imagen francesa. Y después, finalmente, llegaría el momento de la inauguración de la Torre Eiffel en 1886, perdón, de la Torre Eiffel, de la Estatua de la Libertad en el año 86, con salvas, vítores, llegadas de barcos en abril de este mismo año. Finalmente, el proyecto, después de mucho trabajo, sobre todo por la recaudación de fondos, se lleva a cabo en esta escultura que tiene un total de altura de 99 metros. Ahora bien, de aquí tenemos que pasar a los 300 metros de la Torre Eiffel. Y sin comprender bien qué es lo que supone la Estatua de la Libertad, de dónde viene, cuál es su génesis, no podríamos llegar enteramente al proyecto de la Torre Eiffel realizado por Eiffel un tiempo después. Entonces, bueno, aquí pondríamos el punto final, como digo, porque si no, como pueden hacerse a la idea y me hago cargo, la clase hubiera sido extraordinariamente larga, y así explicamos bien y con el merecido detenimiento la Torre Eiffel, que dejamos anunciada ya aquí. Entonces, bueno, aquí acaba esta segunda sesión.